doctor Rodolfo Sanz es diputado de la Asamblea Nacional y nos trae este libro extraordinario. Ayer hubo un bautizo con representantes de la vida nacional, del Parlamento y además intelectuales, porque es el tema de China y sobre todo en la nueva era, esta era del siglo XXI, con tantos problemas y dificultades, pero precisamente presentamos una nota al comienzo del programa donde el presidente Xi Jinping aseguraba a los Estados Unidos seguir la relación comercial, tecnológica, porque necesitan ese intercambio comercial. En cuanto al libro, ¿qué nos dices? Bueno, no, esto es una modesta contribución junto al otro libro que se presentó ayer de Sergio Rodríguez, que se llama Un gigante en movimiento, ¿no? Refiriéndose a todo el proceso de desarrollo histórico de la China milenaria. Es el análisis de la historia de China con un elemento que ayer yo lo planteaba en la presentación, embajador. No se puede entender a China sino desde la óptica oriental. Yo lo decía en términos académicos, no se puede interpretar la evolución histórica de China desde hace más de 2500 años hasta hoy, desde la epistemología occidental, sino desde la ontología, ¿no? Qué buen del ser planteamiento oriental. hace, porque mirando desde aquí hacia allá no se entienden muchas cosas, pero en función de la cultura y la historia y además de las grandes civilizaciones humanas hay que entrar en el problema. Y es el primer libro que hiciste sobre eso y ahora ratifica lo mismo. Claro, lo ratifico y en este libro, donde hago un análisis de las conclusiones del 20 Congreso del Partido Comunista, porque creo que es sumamente importante, embajador, destacar allí que los chinos incorporan un conjunto de conceptos nuevos que no habían manejado ni en el 18 ni en el 19 Congreso, ¿no? Que los congresos de China ajustan las líneas estratégicas del desarrollo de China y formulan nuevos objetivos y de alguna manera producen una renovación en los conceptos, en las categorías, en el lenguaje del Partido Comunista. Conceptos como, por ejemplo, chinización del marxismo. Insisten en la necesidad de acoplar, de adaptar el marxismo a la cultura china, ¿no? A su desarrollo histórico. El marxismo no ha suplantado. De hecho, son dos versiones distintas, la rusa en la época de la Unión Soviética y la china, ¿no? Y la China fundamentalmente creada por Mao Zedong y después continuada brillantemente por Deng Xiaoping. Incorpora el concepto. Deng Xiaoping, qué interesante esa mención, porque es un hombre que cambió toda la estructura, ¿no? Para mí fue un genio político. Un hombre que a los 76 años se planteó las modernizaciones de China, la apertura y la reforma, ¿no? Y tenía una visión muy renovada, muy fresca de la historia, de los desafíos que tenía China y de los desafíos de la humanidad. Para mí, sin duda alguna, fue un hombre ejemplar, ¿no? De hecho, cuando se habla de la nueva era china, seguramente siempre Deng Xiaoping va a estar presente, ¿no? Siempre. Fue el iniciador de las modernizaciones de China, de la apertura y la reforma. Hay otro concepto importante, industria cultural. Es un concepto que se manejaba en Occidente, de la escuela de Frankfurt, Marcuse, otros teóricos, McLuhan, pero los chinos no manejaban el concepto de industria cultural. Ellos hablan de industria cultural, de bienes culturales, colocando mucho énfasis, embajador, en el respeto a los derechos de la creación y la producción intelectual, que no estaban regulados antes de una manera muy específica en la legislación de China. Incorporan. No, que inclusive la UNESCO ha señalado precisamente ese aporte en conservar las viejas culturas y los monumentos que existen y no destruirlos. Así es. Incorporan un concepto sumamente interesante que yo creo define lo que hoy es China respecto a Occidente. Ellos hablan del diálogo civilizatorio. Tú recuerdas que el libro que escribió Samuel Huntington sobre el choque de civilizaciones, ¿no? Decía que la caída de la Unión Soviética cancelaba la confrontación ideológica entre Occidente y el socialismo soviético y que la humanidad inevitablemente se iba a precipitar hacia conflictos civilizatorios, y colocaba el ejemplo de Occidente y el Islam, ¿no? Predicción que no se cumplió, ¿no? Y los chinos hoy dicen, antes que choque de civilizaciones debe haber interrelación civilizatoria, aceptación de que el mundo se compone de diversas civilizaciones y que el modo civilizatorio global, que ha sido un mito de Occidente, no puede ser impuesto a civilizaciones con una historia, con un desarrollo total y radicalmente diferente. Es un congreso que, como dice Xi Jinping, apela a la innovación teórica, y este es otro elemento importante. Ese concepto de innovación teórica,
que se ha expresado en lo siguiente: cada presidente de China, desde la muerte de Mao Zedong, comenzando con Deng Xiaoping, hizo aportaciones importantes que sucesivamente fueron incorporadas a los estatutos, ¿no?, del partido. En el caso de Xi Jinping, el socialismo con peculiaridades chinas de la nueva era, Por eso en el análisis del contexto en que se da el 20 Congreso, Xi Jinping comienza diciendo: la humanidad hoy tiene grandes desafíos, pero también se mueve en medio de grandes turbulencias y hay que saber navegar, ¿no?, por esas aguas turbulentas, apelando siempre a la innovación teórica, ¿no?, a la innovación conceptual, a la innovación en la comprensión de los fenómenos que vienen ocurriendo en el mundo para no equivocarnos. Cuando tú hablas precisamente de China en la nueva era, hay un libro de Perifit, un francés hace muchos años, que él planteaba proféticamente: cuando China se despierte, cuando China se levante. Y es ciertamente hoy en día un factor de primera importancia en la economía mundial y en la tecnológica, ¿no? Claro, hay una cita de Napoleón Bonaparte, o dicho más correctamente, atribuida a Napoleón Bonaparte. Yo tengo 3 biografías de Napoleón y otros escritos de Napoleón, y todavía no lo he localizado, embajador, se lo digo con honestidad. Se le atribuye a Napoleón esta expresión: dejen que China duerma tranquila, porque cuando se despierte se va a apoderar del mundo. Seguramente Perifit tomó base en esa reflexión y está viendo lo que China ha sido al despertarse, ¿no? Así es. Una potencia mundial en todas las áreas. Claro, China durmió el tiempo que vino después de las guerras del opio, ¿no? Tal vez cansado de la ignominia generada por Occidente. ¿No? Sí, de la última dinastía hasta la Revolución del 11, hubo un cierre, ¿no?, de las fronteras de China, un cierre de la comercialización. Sobre todo China se opuso mucho a intercambiar sus bienes en medio de la Revolución Industrial inglesa. Por eso Inglaterra invade China y trata de imponerle la comercialización del opio, porque la balanza comercial era muy deficitaria, ¿no?, de la empresa de las Indias Orientales respecto a lo que China le enviaba: té, cerámica, seda, e inventaron entonces la necesidad de abrir por la fuerza los mercados chinos para el consumo, la distribución, la comercialización y el consumo del opio. Pero China se puso de pie nuevamente a partir de 1911 con la derrota de la última monarquía. El doctor Sun Yat-sen, también un hombre brillante, filósofo, ¿no?, y fundador de la Primera República. Después vino toda la disolución de la Primera República, vino la guerra civil del Kuomintang contra los comunistas, la invasión de Japón, la guerra civil del 45 al 49, y el caso de Taiwán, cuando se repliega en el 45 Chiang Kai-shek después de la derrota a mano de los comunistas, y todo el proceso que viene después del año 49. China se puso de pie, China realmente produjo una resurrección para ser lo que China fue, ¿no?, en los siglos anteriores. China fue, embajador, una potencia naval de primer orden. No, inclusive en el mundo intelectual y cultural, competía con Grecia en su filosofía, en su pensamiento. De otra manera, que es lo que usted dice, ver en la óptica oriental y entender el proceso chino. Vamos a un corte con compromisos comerciales que tenemos y seguimos en la última parte del programa con el diputado Rodolfo Sanz y su tema preferido, que es China en el mundo de hoy, con su nuevo libro precisamente, China en la nueva era. Ya regresamos.